Hola a todos y a todas, mi nombre es Omar Leonardo Camargo Paredes y este es mi video podcast para el tercer corte de la historia del derecho occidental. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre tres temas profundamente importantes y sobre todo que están conectados entre sí, como es la ciencia inglesa, el vitalicismo y sobre todo la poesía inglesa dentro del romanticismo. Y como tal también vamos a hacer una revisión sobre el romanticismo como un movimiento que afecta a la cultura y lo filosófico. Entonces, yo pienso que más que simple contenido académico, estos temas me permiten a mí como estudiante entender en qué momento, y bueno, YouTube como tal, el momento de la transición, en la manera en la que Europa y sobre todo el mundo después comprende al ser humano, a la naturaleza y a la existencia en sí. Entonces empezamos con el primer tema, que es la ciencia inglesa y el vitalicismo. Y es que durante los años 17 y 18, por ahí, la ciencia occidental estaba totalmente dominada por el mecanismo cartesiano. Y es que básicamente este modelo que les digo consideraba que todo el universo, los cuerpos humanos, absolutamente todo funcionaban como máquinas perfectas. El cuerpo era visto como una suma de partes que operaban por causa y efecto, porque algo lo causa y otra cosa lo genera, las decisiones dentro de sí, bueno, como tal, sí, una causa y error. Y la mente era solamente un engranaje más dentro de todo esto. Por ejemplo, y después de esto, unos científicos ingleses empiezan a cuestionarlo. Por ejemplo, ahí está William Harvey, quien descubre la circulación de la sangre. Aunque las investigaciones de Harvey eran muy rigurosas y experimentales, Harvey intuía que en el cuerpo había algo más que simples mecanismos. Él lo llamaba como una fuerza vital, que era muy difícil de definir, pero era fundamental para entender la vida. Así comienza a surgir la idea del vitalicismo como tal. El vitalicismo lo entendemos como la creencia de que los seres vivos poseen una energía interna o esencia que no puede explicarse solo mediante las ciencias básicas como la física, la química, etc. En otras palabras, la vida no se reduce a reacciones mecánicas, sino que existe algo más, algo invisible, pero también es real. También es una energía vital que anima a todos estos organismos. Este enfoque se aparta del racionalismo puro, obviamente, y se acerca a una comprensión más orgánica y espiritual de la propia naturaleza. Más adelante, obviamente, esta visión influenciaría a pensadores como, por ejemplo, Schelling, quien afirmaba que la naturaleza no era un objeto muerto, sino que era un sujeto vivo, con una voluntad y sobre todo un espíritu. Así, la ciencia inglesa abre un camino para una nueva forma de mirar el mundo, no como un mecanismo nuevamente, sino como un ser viviente, como hablamos de esta fuerza vital. Pasemos al segundo tema, que es básicamente la poesía inglesa en el romanticismo. Y es que a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, poetas como Wordsworth, Samuel Taylor o Lord Byron inician una revolución poética. Y es que ellos ya no escribían desde la razón, sino que escribían desde la propia emoción. Por ejemplo, la introspección y también la experiencia subjetiva claramente. Por ejemplo, el paisaje natural ya no era solo un fondo decorativo, sino que era un espejo del alma humana. La naturaleza hablaba de soledad, de esperanza, de amor, de miedo, de asombro, de emociones. Wordsworth, por ejemplo, él defendía lo cotidiano, y es que esto cotidiano era una fuente de belleza y de reflexión. Por ejemplo, lo decía desde un simple paseo por el campo, él lo podía ver como algo plenamente sublime. Por ejemplo, Coleridge también explora lo misterioso, lo sobrenatural, etc. La poesía romántica inglesa rompe con todas las reglas clásicas y es que ya no se trata de la perfección, sino de lo auténtico emocionalmente para cada uno de nosotros. El sentimiento ya no se escondía, sino que se exaltaba. Y es que el romanticismo poético propone algo radical, que es que la imaginación podía ser una forma de conocimiento, que el arte, lejos de ser solo entretenimiento, era una vía para conocer verdades profundas. Y sobre todo, que la experiencia humana, con todo su dolor, su pasión, su contradicción dentro de sí misma, merecía ser el centro de un discurso poético. Pasemos al tercer tema, que es el romanticismo como un movimiento cultural y filosófico. Y es que el romanticismo nace como una respuesta a los ideales de la Ilustración. La Ilustración había defendido la razón como único camino válido hacia el progreso y la verdad. Como entendemos a la Ilustración como esta etapa en la historia donde todo se enfoca en el progreso del ser humano. Pero entonces los seres humanos preguntan, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con lo que no se puede explicar? Con el arte, con la fe, con la locura, con la muerte. Desde esa inquietud surge el romanticismo,
que es un movimiento que abarca no solo la poesía, sino la filosofía, la pintura, la música y sobre todo también la política, que ya más adelante lo vamos a mirar. Los románticos defendieron el valor de lo subjetivo, de lo individual y sobre todo el poder de lo irracional. Por ejemplo, en la filosofía, pensadores como Fichte, Schelling proponen una nueva mirada, y es que el ser humano no solo es razón, sino también es de imaginación creadora. La realidad no está solo afuera, también se construye desde el yo, desde mí, desde mis adentros. Por eso el romanticismo se interesa en lo espiritual, en lo simbólico, en lo oscuro, todo aquello que la ilustración había dejado de lado por sus propios intereses de progreso, claro. O sea, en el arte, por ejemplo, el romanticismo apuesta por lo sublime, por esa mezcla de belleza, de temor, que nos deja sin palabras frente, por ejemplo, a una montaña, al océano, al misterio de la propia existencia. En lo político también el romanticismo también influye, y es que, por ejemplo, este defendió la libertad individual, la dignidad del pueblo y luchó contra las imposiciones del sistema industrial, que claramente para ese entonces y sobre todo sigue pasando ahorita deshumaniza al trabajador. Bueno, pero ¿y ahora cómo podemos relacionar todo esto con Colombia? Por ejemplo, en Colombia el romanticismo tuvo una influencia significativa en la literatura y el pensamiento del siglo XIX. Por ejemplo, este surge en un contexto obviamente pues, de la independencia y la formación de lo que es una identidad nacional. Por ejemplo, autores como José Eusebio Caro, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez, Rafael Pombo, Jorge Isaacs fueron figuras destacadas del romanticismo colombiano. Por ejemplo, sus obras como tal reflejan, por ejemplo, hablemos del paisaje, lo que estamos hablando ahorita, que adaptan el paisaje a los sentimientos. Obviamente siguen la tradición europea de valorar a la naturaleza como un reflejo del alma humana. También exaltan mucho lo nacional y lo popular. Por ejemplo, a través de personajes y narrativas reconstruyen aspectos del folclore y expresiones culturales del territorio colombiano. La vida y la muerte también exploraron dilemas existencialistas, como la novela María de Jorge Isaacs, que acá tengo el libro, donde el amor se ve afectado por problemas sociales y la muerte demuestra la imposibilidad de su realización. El romanticismo en Colombia se manifiesta en los géneros lírico y narrativos, coincidiendo con los movimientos de liberación nacional y sobre todo con los periodos de estabilización gubernamental. Se celebra la idea de la patria y los valores cívicos de nuevas sociedades. Ahora, para cerrar, quisiera hacer una pregunta que nos lleva al presente, y es por qué estos temas siguen importando hoy. Ahora mismo nosotros vivimos en una época donde la lógica capitalista ha llegado en todos los rincones de la vida. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, incluso nuestras relaciones se ven totalmente atravesadas por el cálculo, la productividad, el rendimiento. Entonces, dentro de este contexto, el romanticismo, el vitalicismo y sobre todo la poesía no solamente son capítulos de la historia del pensamiento europeo, sino que son herramientas que podemos recuperar para resistir, para sentir distinto, para pensar mucho más allá de lo impuesto. Por ejemplo, desde una mirada algo socialista, pero desde Latinoamérica, estos movimientos nos pueden ayudar a denunciar lo que la modernidad occidental ha traído a nuestros territorios, como la anihilación, el extractivismo, el racismo, el patriarcado. Es que esto es una forma de vida como que nos aleja de lo espiritual y de nosotros mismos. Por ejemplo, en Colombia, que es un país profundamente afectado por el conflicto armado, la desigualdad, la violencia estructural que ha reducido a muchas vidas a cifras y a simples estadísticas. En este contexto, hablar de vitalicismo es hablar de la defensa de la vida no como algo sagrado, no solo biológica, sino social, cultural y simbólicamente. Es afirmar que las vidas no deben ser tratadas como objetos descartables del sistema. El vitalicismo, reinterpretado desde nuestros pueblos, nos conecta con saberes ancestrales, con cosmovisiones indígenas y afrodescendientes que también han defendido la vida frente a la lógica extractiva. La poesía, por su parte, sigue siendo un acto profundamente político. Poetas como María Mercedes Carranza, León de Grave, usaron este lenguaje para desarmar lo establecido, para reírse del poder y sobre todo llorar con el pueblo. Y el romanticismo, ese romanticismo que buscaba la totalidad de que sentía el mundo como algo trágico y profundo, puede ayudarnos a construir otra sensibilidad política, una que no ve al ser humano como un engranaje, sino como una parte, una red viva y sobre todo doliente. Leonardo Selig, en su libro sobre el romanticismo alemán, habla sobre el espíritu trágico, y es que de pronto ahí puede estar la clave, que es asumir el dolor no como resignación, sino como un impulso para transformar. Entender que no todo puede resolverse con técnica. Para terminar con el capítulo, quisiera preguntarles a ustedes qué piensan sobre este tema.
dándoles una opinión mucho más propia, quisiera decirles que veo mi vida, veo la realidad física en la que vivo más allá de lo que me impone la propia sociedad y sobre todo sobre estos límites de producción de los que estamos hablando, sobre mi propia funcionalidad dentro de una sociedad. Creo que soy mucho más de lo que puedo llegar a ser funcional en la sociedad, soy mucho más de lo que puedo llegar a producir. Creo que eso es algo muy importante, ya que por ejemplo hay gente que se resume dentro de su propia rutina, dentro de tengo que trabajar, tengo que producir para ganarme una vida, para ganarme un sustento, y de esto consiste mi vida. Siento que como tal todo este consumismo, todo este capitalismo hambriento que invadió todas nuestras mentes, nos saca mucho de, por ejemplo, ideas como el vitalicismo y como tal el romanticismo, sobre qué es lo importante, sobre mis sentimientos, qué es realmente eso subjetivo dentro de mí que me vuelve ser humano más allá de solamente una máquina que trabaja de lunes a viernes por un salario mínimo. Siento que dentro de lo subjetivo todos tenemos nuestra propia riqueza y como tal nuestras propias capacidades. Em, Quiero llegar a ver mi vida mucho más allá de mis capacidades de producción, mis capacidades de un trabajo que puedo desarrollar de un lunes a viernes a, a algo que realmente quiero, como por ejemplo escribir, sentir, vivir, que creo que es lo principal de lo que se trata esta vida, porque más allá de todas estas invenciones sociales que nos hicimos sobre la producción y lo que tenemos y lo que no y lo que queremos y se está siguiendo y persiguiendo un papel moneda que al final me puede comprar comida, me puede comprar una estabilidad, pero realmente estamos olvidando algo que hace especial al ser humano, que es su propia racionalidad, que es su capacidad de ser un ser vivo, ¿sí? Quisiera dejarlos con esta reflexión. Muchas gracias por la atención y espero que tengan una muy bonita noche.